Largo. Okay. Cojones, para fin. Estamos invocando el demonio. No hables más de los yangaúres y los mamalúes a esa gente tranquila. ¿Qué bola, marico? ¿Qué bola, seres? Bienvenidos al único podcast del habla hispana de Norte de Florida. Y si este no es el único... Nosotros fuimos los primeros que lo dijimos. ¡Boom! Y hoy tenemos poderes, ¿eh? Hoy andamos especial de Halloween. Y tenemos el trago nuevo que nos trajo Daniel y va a explicar cómo lo hizo. Tómatelo. Claro, seguro. ¿Sí? No lo hagas en su casa, no te quiero hacer famoso, pues. El trago de esta semana va a ser una margarita con un toque de Halloween. Así que vayan y véanlo por aquí. Romina les va a estar dejando el video para que vayan y si quieren hacer algo especial para este Halloween, pues ahí lo tienen. Bueno, entonces estamos casi en Halloween, chicos y chicas y chiques. Y queríamos hacer entonces este podcast con ese enfoque, ¿no? Ajá. ¿En Venezuela se celebra Halloween? Sí, algunos sitios no como acá, que acá sí pues es bien el Halloween, pero sí, la gente a veces sale, los chicos salen a pedir dulces en el edificio, ¿sí? Lo que sea, así. ¿Y no les pasa nada a los chicos? ¿No? Porque es peligroso. No creo. Oh, yeah. No, en Cuba sí no. En mi época no pasaba nada. Porque en Cuba no hay tradición de eso. Lo que yo veía con cierta tendencia era a los universitarios. Que celebraban en las universidades, se disfrazaban de zombies y esas cosas, pero no era muy usual. O sea, ¿qué dulce hay? O sea, no hay niños que salgan a pedir dulce en las casas. Pedir dulce. O sea, es medio loco eso. Bueno, no importa. El lío es que estamos aquí y estamos celebrando nuestro segundo Halloween juntos, ¿no? Porque tú llevas mucho más tiempo que yo. Sí, claro. ¿Sabes por qué se llama Halloween? Estaba investigando. No. O sea, es la contracción de la palabra All Hallows Eve, que es la víspera del Día de Todos Santos. Okay. Entonces, eso viene de una tradición celta que celebraban el Samhain, es una práctica pagana en el cual ellos marcaban el fin de la cosecha y la llegada del invierno. Okay. Entonces, ellos decían que en ese periodo de tiempo los demonios bajaban a la tierra o subían a la tierra. Bueno, los demonios visitaban la tierra. Okay. Y una forma de ahuyentarlos o confundirlos para que no como reconocer a los vivos era vestirse de demonios o de muertos para pasar por desapercibido. Y por ahí empezó eso. Sí, esta es una de mis fechas favoritas del año. Sí, yo sé que es eso. Sí, a mí me encanta el Halloween. Sí. No sé por qué, pero siempre me ha fascinado. Sí, es muy, a mí sí, los cines se ponen muy buenos también. ¿Ah? Los cines se ponen muy buenos, o sea, con buenos filmes y demás. Sí. Cuéntame algo de Venezuela, compadre. Es que me interesa mucho saber sobre la cultura venezolana. Y hay algunas historias de miedo o mitos o cosas folclóricas que sean medio espeluznantes. Sí, hay varias, sobre todo el folclore venezolano. No sé, a mí siempre me dio mucho miedo porque te lo dicen desde niño, ¿no? Como que pasan cosas sobre todo no en ciudades grandes, sino no sé por qué siempre es en los pueblos, ¿no? Sí. Como que, por lo menos nosotros tenemos varios mitos. El silbón es uno. ¿De cuál? El silbón. El silbón. Sí, eso te lo ponen, mi viejo me lo ponía mucho en el carro, porque lo vendían en CD. Y te narraban la historia de un hombre que era muy alto, con sombrero. Y entonces él iba por el llano matando personas. Sobre todo los que veía borrachos de noche, ¿sabes? Después de la medianoche, este es el sonido, ya producción no lo buscó, este es el sonido que emitía el silbón. No sé si, bro, se me eriza la piel porque no sé si se escuche bien en el audio, pero es un sonido medio... Yo estoy tranquilo terrorífico. Porque se siente cerca, así que tal. Sí, brother, no, pero tú de niño escuchas esas historias y claro, te asustabas un montón. Entonces esa era una, la del silbón era una de las que más populares eran en Venezuela, pero también estaba la sayona, que es una versión diferente a lo que es la llorona. O sea, la sayona era una mujer que se acababa de casar, o sea, iba vestida de novia y ella paraba los camioneros en la vía y se le montaba. Y entonces si el camionero no la tocaba, no le hacía nada, todo bien. Pero si él intentaba como propasarse con ella,
se convertía en un monstruo. O sea, la leyenda cuenta que era más alta que los árboles y la cara se le ponía como si fuera la de un sapo. Wow. Y un cuerpo esquelético. Y ella lo hacía era con los hombres que eran infieles. O sea, era como la cazadora de los hombres infieles y parece que fue porque en su matrimonio les fue... Bueno, hay muchas teorías, ¿no? Porque también hay otra que dice que fue que el esposo, o sea, ella vivía en una paranoia y, o sea, cuando estaba viva, ¿no? Porque esto obviamente es un espanto. Entonces, que el esposo le fue infiel con la mamá y ella, era lo que ella pensaba. Y entonces vivía en una paranoia constante y por eso se la llevó después de estar viva también. Yo creo que todo eso de La Llorona, yo creo que en todos los países hay una versión de La Llorona. Diferente, sí. También está La Llorona. O sea, La Llorona como la conocemos, claro, la clásica, la de México. También nosotros como que contamos ese cuento, pero La Sayona es más como de mi tierra. Sí, en Cuba hay una Llorona, pero es más o menos la misma historia. Hay algo... no, esa debe llorar que jode en Cuba. Sí. Imagínate tú. No, sí. El trabajo que está pasando esa mujer. En Cuba había una especie de Llorona, pero bueno, más bien le decíamos la tía loca. Okay. Porque en nuestro país se le dice tía a las personas que trabajan, a las mujeres que trabajan como auxiliares de limpieza. Ok, ¿en las casas? En las escuelas. Porque más bien es una leyenda urbana de escuelas al campo. Okay. Entonces se decía que una tía había desvivido a su hijo con un perchero. Okay. Y después ella se tiró de un balcón. Entonces se cuenta que había noches en las que se escuchaba al niño pidiendo ayuda y a la mujer llorando por el arrepentimiento de haber desvivido a su hijo. Está de madre, sí. ¿Verdad? Esa era la tía loca de Cuba. Venga, está de madre. cuéntame de los duendes. ¿Los duendes? Sí, en Venezuela hay duendes, ¿no? Sí, o sea, sí los hay, pero como que yo nunca... A ver, yo escuché esas historias cuando ya estaba grande. Sí. Por lo general no las escuchaba de niño. Pero sí, o sea, sí habían los mitos de los duendes. ¿Y cómo se describen a los duendes en la mitología latinoamericana o venezolana? Son enanos. Son enanos y traviesos. Pero enanos como enanitos tiernos o feos. No, son personas pequeñas. ¿Ah, sí? Bueno, no sé la medida, no los he visto, pues. pero son chiquitos y son muy traviesos, o sea, te ocultan las cosas, se te las llevan. También hay una teoría que fueron niños que nunca fueron bautizados y se les pegan a otros niños o a personas porque quieren ser parte de su familia. Por lo general lo hacen con los niños. Pero eso obviamente es una teoría. Entonces sí, bueno, eso es una de las cosas de las que se comentan, ¿no? De los duendes. Ya, bueno, en Cuba teníamos el caso de los huijes o chichiricú. Pero este vino estudiado para la vaina de Halloween. Sí. no, pero eso. Los chichiricú se describen como seres pequeños que habitan en ríos, en lagunas o en presas de agua dulce. Y se caracterizan por ser muy traviesos también. Entonces yo quería buscar esa similitud entre los duendes y los huijes, porque yo tengo mi teoría que un huije puede ser un duende, pero más caribeño, porque era moreno, con el pelo, él sabe, de moreno, bien largo, y que es guardián de la naturaleza. Por lo general no se mete mucho con personas, pero bueno, a veces sí han habido unas versiones de que atraen a los niños de alguna manera muy sutil y se los llevan, ¿me entiendes? Porque son pequeños, son niños y llaman la atención de esa manera. Bueno, hay otra historia que me gustaba mucho, que era la Milagrosa de Colón. La Milagrosa de Colón. De Colón. Colón es un cementerio muy popular en La Habana. Y cuenta la leyenda que había una señora que se casó con sus primos. Tuvieron un hijo y durante el parto ella se desvive junto con el niño. Entonces a ella la entierran o la sepulturan en una tumba con el niño entre sus piernas, con el feto entre sus piernas. ¿Y por qué entre las piernas? No sé por qué la pusieron en esa posición con el feto, ¿no? El marido de ella los iba a visitar todos los domingos y siempre que iba a visitarlos, él nunca daba la espalda, se retiraba mirándolos. Hacia el frente. Hacia el frente, hasta que se retira, ¿no?
Y bueno, pasaron años, el señor desvivió también. Y una vez abrieron la sepultura y encontraron que el cuerpo de la señora estaba en perfectas condiciones y el feto estaba entre sus manos, no entre las piernas. Oh my God. Entonces, desde ahí entonces, la Llorona de Colón se convirtió como una especie de no santa, pero una especie de figura a la cual se le pide bendiciones. Es como la guardiana de las mujeres embarazadas en Cuba. Y hay personas que van a esa tumba. O sea, fue real. Es un mito. Es un mito, o sea, no se sabe si fue real o no. O sea, no es real, no hay, exactamente. Okay. Pero sí hay personas que van a esa tumba a pedirle bendiciones cuando están embarazadas, para que no tengan problemas con los hijos y esas cosas. Ok. Brother, ven acá. Ajá. Yo he visto en varias películas que están los shapeshifter, que son como los cambiaformas. Ok. ¿Hay algo parecido en Venezuela? No. Porque, No que yo sepa. Porque en Cuba tenemos los cagüeros. Que los cagüeros eran personas que podían adoptar varias figuras de animales y esas cosas. Incluso se decía que Che Guevara era cagüero. Decían los viejos de antes. Bueno, de él se dicen muchas cosas, ¿no? Sí, que era cagüero. Y eran más bien asociados con bandidos porque se transformaban en perros, lo que sean, y dado el momento te podían asaltar o hacer cualquier fechoría porque se camuflajeaban de esa manera. A ver, ¿alguna otra figura del folclore? ¿Del folclore venezolana? No. ¿Brujas? ¿Se habla mucho de brujas ya? La santería nada más. Santería, pero más que todo, eso se empezó a ver en los últimos años. O sea, sí, la santería, pero la santería se empezó a ver en las últimas décadas de Venezuela, sí. Pero no de brujas, o sea, cuando Chávez y eso se empezó a hablar de santería, pero no, de brujas así como tal, no. Sí, obviamente hubo un problema, y fue un problema muy grande en Venezuela, de que sacaban a los muertos de las tumbas. Sí, para hacer santería, sí. Sí. Y fue un tema bastante heavy porque era mucho, o sea, mucho. Que vaciaron los cementerios prácticamente. Se veía muy mal lo de la santería porque Venezuela siempre fue un país católico. Entonces siempre se fue mal visto la santería. Y también con los restos de Simón Bolívar se hizo santería. Y eso fue a voz populi que lo hicieron. Y Chávez fue uno de los primeros que empezó a promulgar mucho lo de la santería. Porque Chávez era santero. De hecho, yo el otro día estaba viendo un podcast de un sacerdote o un padre, no me acuerdo, cura, no sé, que era que él sabía que dentro sabía que en Miraflores, como decir, en el sótano de Miraflores existía los restos, habían mucha santería, muchas cosas de santería dentro de Miraflores, dentro del Palacio de Miraflores. O sea, es como decirte aquí en la Casa Blanca que descubren un sótano lleno de huesos y santos y ¿sabe que yo he conversado con varios venezolanos y ellos decían que, no sé, que ellos explicaban que esa práctica que hizo Chávez quizás le habría pasado factura, porque sabrá Dios con qué propósito hizo esa obra, ¿no? Claro, no nada más a él, o sea, hubo gente que estuvo, o se decía que la vez que sacaron los huesos de Simón Bolívar, habían otras personas ahí, o sea, otros presidentes que se involucraron en ese, y todos, o casi todos creo, se los llevó el cáncer. Eso no lo había usado. Entonces, sí, qué bueno que trajiste ese tema porque sí, a casi todos se los llevó el cáncer. Curioso. Y hablando de esas personas que se las llevó el cáncer, ¿no? Chávez una vez dijo que él maldecía a la tierra de Israel desde sus entrañas. Y justamente el cáncer que le dio a él fue de estómago. También el padre ese que te estaba comentando del podcast. Padre pinga. Chávez, no te queremos. Sí, Chávez, échate para allá. El padre decía que este tipo de brujería, ¿no? O santería, o como lo quieran ver, que hizo Chávez y me imagino que Maduro también y toda esa gente, tienen fecha de caducidad. O sea, tú tienes que pagar lo que prometiste a esa ánima, a lo que sea que ellos le hayan hecho un devoto, ¿no? Ese contrato tiene una fecha de caducidad y ellos tienen que pagar. Y Chávez parece que trató de hacer
otro contrato, como tratando de burlar el primer contrato, y no le funcionó. O sea, tienes que pagar sí o sí lo que prometes. Oh. Está de pinga. No, está bueno. Bueno, saliéndonos un poco de la política, ¿no? Porque no queremos entrar en el tema político en este podcast. Nada más es que fueron datos curiosos, pues. No, era bien curioso. Y yo sí lo he escuchado también así. Bueno, otra figura, bueno, en Cuba está el ñangajú, que es como una adaptación de la Baba Yaga. Vamos a hablar de todas las figuras de Cuba. Vamos a hablar de Fidel Castro en Halloween. No. Era ñangajú, que era como una Baba Yaga. O sea, es por eso te pregunté que si había brujas. Okay. Ahí está en ñangajú, que es como una bruja. ¿Pero de dónde sacan estos nombres? Compadre, para mí que son nombres indígenas. Sí. O sea, aborígenes. ¿Pero esto tú lo investigaste o es normal que se escuchan este tipo de nombres en Cuba? En ciertos lugares sí. En ciertos lugares, sí, okay. Sí. No es de manera muy... Pero, a ver, por ejemplo, lo de Colón, la gente que vive en La Habana lo conoce. Sí. En ñangajú ya es de la parte oriental ya. Okay. El Huije sí es de toda Cuba, ¿entiendes? Pinga, parece que estuviéramos haciendo la luz de Yara, que es otra entidad o algo raro que sucede en una parte del municipio de Yara, también es algo... O sea, son cosas muy locales. ¿Entiendes? Gajú. O sea, es como una Baba Yaga. Claro, ñangajú, Baba Yaga. Sí. ¿Te parece? Como una bruja, es una bruja. Okay. Entonces, en Cuba hay una lechuza o una lechuza que se llama... ¿Y le llaman lechuza? O babalú. Papu, eso tiene vida. O babalú. Que no lo toques, dice. No me toques. Rapeando. Oye, ¿qué te iba a decir? Ella se acompaña de una lechuza. Y la lechuza es como que identifica... ¿Y le llama lechuza? ¿O babalú? O no. A ver, la bruja es ñangajú. Ñangajú, la bruja. Sí. Y la lechuza es un sijú platanero. Un sijú. Es un sijú platanero, ¿eh? Okay. Ñangajú con su sijú. Y bueno, lo típico de la bruja, se lleva a los niños. Ok. ¿Entiendes? Y los devora en otros lados. ¿A dónde se los lleva? Bro, dicen que ella se escondía en los arbustos y raptaba a los niños y los devoraba. Sabrán dónde. Papá, porque cada vez que dices algo tétrico, ¿sí? La mierda de esto se empeña en sonar. Tú sabes que me daba miedo a mí. Había una historia en Cuba que me daba miedo a mí, que era el niño del diente largo. ¿El niño del diente largo? Largo. Pues como todos le ponen nombre y largo. Estamos invocando el demonio. No hables más de los ñangajú y los babalú, de esa gente tranquila. Okay. Bueno, es que esa historia, cuando me contaron a mí, era muy niño y loco, a ver, cuenta la leyenda. No me le echen más agua a la mierda esta. Por favor. Que iba un campesino montado en su caballo por un trillo. Ajá. Y había un niño llorando, que estaba perdido. Okay. Él monta al niño en su caballo y cuando va caminando, él le pregunta al niño que cómo se llama. Pero el niño no para de llorar. Y el niño, ¿pero cómo te llamas? Y el niño sigue llorando, o sea, como... ¿sí? Y en un momento él sintió como que el caballo estaba más cansado. El niño ya no decía nada y sintió como que algo se arrastraba. Cuando miró para atrás, eran los pies que le estaban colgando, que llegaban al piso. ¿Del niño? Del niño. Entonces, era como una especie de demonio que estaba en los caminos. Claro. Entonces, hasta ahí es la historia. Okay. No se sabe si el jinete fue devorado por el demonio o sobrevivió y es el que hizo la historia y se empezó a provocar. ¿Hubo alguna película que de niño, de películas para niños, que te asustara? Películas para niños. Sí. Me había una. Ocupoco, bro. Papá, ¿de dónde tú sacas esos nombres, bro? Ocupoco. Papá, yo no tenía cable. No, for real, yo no tenía cable. ¿Tampoco tenía cable? ¿Y cómo? ¡Mentiroso! Ahí estoy viendo todo el pasado. Sí, en Cuba no hay cable, no hay cableado en Cuba. ¿Y cómo llegaste a ver Disney? Porque lo daban por la versión cubana. Que Disney es una película, de Disney, pero una película, no que de Disney. Ocupoco, no sé, brother. Nunca la vi. Era una película, es una película super popular. RCTV. Y está la segunda parte ya, que ya pasaron los cines. Ocupoco. Bueno, yo la vi hace mucho tiempo. Era unas hermanas que eran brujas, que lo que querían era secuestraban niños y eso, ¿verdad? Y lo que más me daba miedo a mí era... Pero eso no se llama así en español. Las hermanas de Salem, ¿te refieres tú? Sí, pero bueno, yo dije la versión original en inglés. Ocupoco, imagínate tú. Ocupoco. Sí, esa sí la vi, ¿Te da miedo? Pero lo que más miedo me daba era el zombie. El que estaba en la tumba. Ese me daba miedo. Que salía así de repente. Sí, ese que más me daba miedo. Sí, incluso cuando se veía que era nice, igualito daba miedo. Ese que más me daba miedo. Sí.
A mí, la película que me llegó a mí dar mucho miedo, que era película para niños, ¿no? De Disney también, era la de El Jinete Sin Cabeza. ¿Y era para niños eso? Ah, la de animado. Sí, la de de animado, comiquito. la de animado, sí, bro. ¿Sabes que eso nunca la he visto, bro? ¿Sabes cuándo? ¿Nunca la viste? No, la Papá, verdad. yo no, o sea, ya no sé si de grande dará miedo, pero Voy a ver. hay una parte en la que él está entrándose como en el bosque. Entonces es la primera vez que lo va a ver y los árboles se ven súper tétricos todos Sí. y empieza una música Voy a verla, bro. bien hardcore cuando aparece el jinete sin cabeza a perseguirlo. No, está bastante bueno. A mí me daba miedo cuando era niño. ¿Y qué película a ti te dio miedo ya que era película para adultos ya, de terror? En tu adolescencia. En mi adolescencia. Dios mío, ¿qué es esto? Vamos, que En mi adolescencia. Como suena. Lo peor es que tú eres el que me asusta a mí, cabrón, porque pega unos saltos. Y digo, "Oye, ¿qué pasó?" En mi adolescencia, la de Masacre en Texas, bro. Sí, te da miedo. Sí. No, ese tipo con la tierra esa. papá, no nada más eso, el tipo cuando se quitaban las máscaras, o sea, y se estaba poniendo la piel de otra persona. No, eso estaba. Cabrón. ¿Sabes qué? Creo que Estaba cabrón. la serie de Netflix que están pasando ahora es sobre Leatherface. Está buenísimo. Es sobre eso mismo. Es como el origen del tipo ese. Pero de ese, de Masacre en Texas. Sí. Porque yo sí había escuchado, en algún punto escuché que esa película fue real. O sea, Es que fue basado en hechos basado en reales. hechos de la vida real. Es basado en Igual hechos que la casa de cera. ¿Es basado en hecho también en hecho real? Creo que, no sé si es basada en hechos reales, la verdad te miento si te digo que sí, pero esa también me da... Yo intenté ver la primera parte de La Casa de Cera, pero no pude. Es en blanco y negro, viejísima. Y no sé, no me gustó, pero la versión La más versión más nueva, contemporánea sí. sí, estaba súper chévere. Que es un tipo que, o sea, se meten como en un... El carro no le funciona, o encuentran creo que un muro y no pueden seguir por la misma carretera con el carro, y entonces lo tienen que como que hacer a pie, y llegan a un pueblo, y entonces hay un museo de cera en el pueblo, y es pura gente Eso- hecha de cera, y lo más creepy del final es que el hermano, es que te enteras de que el tipo que hacían los muñecos a las personas de cera tenía un hermano, y era el mismo que había llevado a la gente para ese pueblo. O sea, Sí, está bien. bien tétrico. Bueno, a mí una película que me causó a mí temor y trauma fue El demonio, el mensajero de Satanás. El mensajero de Satanás. O Jeepers Creepers, disculpa que no sé. Sí. Eh, El instruido del inglés. No, Perdón. es que Ajá. a mí me molestaba ver las películas que te ponían, un ejemplo. A ver, brother, te ponían una película que se llama Letal. Ajá. Te ponían Sí, como Rápido y Furioso, que a todo gas en España. a todo gas. No, brother, no. Yo Sí. me aprendía el nombre original para poder saber. Claro. Bueno, esa película, brother, hay imágenes en la que la gárgola, porque es una gárgola, que sale a cazar cada 21 primavera. Y entonces esa gárgola se alimenta, ella va como reemplazando lo que a ella se le va Desprendiendo. sí, deteriorando, lo reemplaza con restos humanos. Con restos humanos. Entonces, un ejemplo, si un pulmón le está fallando, él te huele, y si eres compatible con él te caza por el pulmón. Y si sobrevives por el pulmón sacado, vaya, por un pulmón, ¿no? Ya. Claro. Pero si no, ya te chivaste. Si es la lengua, te saca la lengua. Y se pone la lengua él. Entonces él se va armando así. Está súper chévere. Está buena, Súper buena. se escucha interesante. Sí, la primera parte es súper recomendada. La segunda, y la tercera es un chiste. Eso no. Ya no gusta. sirve. Pero la primera está súper buena, me encantó. Sí. Entonces hay imágenes en la que la gárgola sale volando así. Y mi abuela tenía una casa grande y yo tenía que caminar por un camino y de palmas elevadas. Ok. Y a veces volaban pájaros. O sea, Y tú sentías y yo, verga, pensé que era bichos y yo salía corriendo. Verga. Claro, con los panes. Pues yo iba a buscar el pan, los panes, a todo metero, pues, de pinga. Ahí sí vas a todo gas. A todo gas, sí. Y otra que me daba miedo, los 13 fantasmas. 13 fantasmas. Sí. ¿Cuál es esa? Es el que se llevan a una serie de personas a hacer un live, un show en vivo, ¿Ok? supernatural. Y les dicen que tienen que pasar la noche en una casa que está embrujada. Y bueno, sucede un accidente y se liberan los fantasmas que están prisioneros ahí. Y súper creepy eso. Entonces, la casa de mi abuela era una casa y me daba miedo, bro.
Entonces el puntal era alto. Y en el baño, yo me estaba bañando y yo pensé que había alguien, uno de esos fantasmas mirándome así para abajo. Yo me bañaba esperando que en cualquier momento se asomara así y me viera mis partes. No era. No, o sea, me identifico porque yo tenía una tía que era una... Ellos tenían mucho dinero, ¿me entiendes? Era una familia muy pudiente. Y ella siempre nos invitaba a una casa que ella tenía en una playa de Venezuela bastante bonita. Sí. La zona se llama Valle de Cata. Es una zona bastante bonita. Y ella tenía una casa prácticamente frente al mar. O sea, no era una residencia, era una casa que obviamente pues tenía su cerca, su todo, pero una casa de palafito. ¿Sabes? Los palafitos. Sí. Ok. No estaba en el agua, pero era construida de palafito. O sea, estaba soportada por 4 columnas de madera y la casa era toda de madera, una casa espectacular por dentro, pero todo era de madera, hasta el piso. Y entonces todo sonaba y chirriqueaba. Y ella, me acuerdo muy claritamente que ella tenía 2 rostros como de tótem, ¿sabes? Esas máscaras que de unga unga que se ponían, que eran alargadas. Sí. Ella tenía 2 colgadas. Yo no sé si esto yo lo soñé porque fue cuando estaba muy niño o si me pasó realmente, pero yo me recuerdo que yo estando muy pequeño, alguien se puso esas máscaras y se fueron como hacia mi cama y empezaron a asustarme con las fucking máscaras. Papá, yo me asusté brutal. Mi hermana se está riendo porque yo creo que fue ella la cingada que se puso la fucking máscara para asustarme. Pero, papá, cagado. O sea, yo después de ese momento, a mí todo en esa casa me daba miedo. Porque el piso sonaba. Y siempre íbamos grupos grandes. O sea, porque mi familia es bastante grande. Entonces, íbamos grupos grandes y no había el mamagüevo que se tenía que pagar a las 3 de la mañana a tomar agua. Y entonces todo el piso sonando. Y tú, mierda, vienen por mí. Corran. Sí, bro. Sí. Está de madre esa casa. A mí, supernatural, brother, ahí una vez pasó un susto. Yo pensé, a ver, yo una vez estaba dormido. Eso no es supernatural. Pero, no, lo mío tampoco era supernatural. Era un huevón con una máscara, bro. Me cagué todo. ¿A ti no te ha pasado que te quedas dormido y como que se tranca la circulación de la mano? No, de Pepa al médico. A veces tú te duermes y te duermes con el brazo por debajo del cuerpo. O sea, que te da como hormigueo, o sea, que se te duerme el brazo. Se te duerme el brazo. Y un día yo estaba durmiendo y me pasó eso por primera vez. Y yo no sentía mi brazo, y mi brazo era para los lados. Y me daba, y yo pensé que era otra mano, porque tú... Voy a poner el micrófono. Ay, disculpa. Porque tú lo tocas y es como de goma. Sí. Y tú piensas, y tú lo tiras para allá y vuelve para acá. Pero, susto, bro. Pero recuerdo una cosa que me pasó cuando era pequeño, bro. Y es estúpido, pero voy a decir. Mi casa, el cuarto de mi casa daba las ventanas para un foco de luz. Ok. Y había una palma. Ajá. Entonces se Eso veía... siempre estético, brother. Se veía la sombra, ¿no? De la palma. De la palma. Pero yo no sé por qué yo asociaba, oye, la estupidez, la imagen que yo veía a Batman. Pero él está haciendo Batman, escribiendo en una máquina de eso, haciendo así, te lo juro por la prueba. Y yo, Dios mío, y yo apendejado, y yo hacía, yo veía a Batman haciendo así con las manos. Y yo tenía como 4 años, no sé, y yo todavía... Estaba complejado con el Batman. Es que era igualito con las puntitas. Sí. Y me daba miedo esa porquería, o sea, a mí eso, no sé, me dio mucho miedo. Está de madre. Y lo de la mano peluda, que era muy clásico en Cuba. O sea, daba miedo, que había una mano peluda que se te acercaba y se te ponía en la cama. Ok, sí. Sí, eso. Y eso me dio miedo. A veces yo pensé que era una mano peluda y era una sombra también, o sea, que yo brinqué con esas cosas. ¿Alguna vez tú has ido a una casa embrujada? O sea, más de las ferias y eso, que son gente asustándote, no. Bueno, yo... Tú sabes que, dato curioso, aquí en Estados Unidos existe una casa embrujada. No es una casa, es la casa del terror, no es embrujada, es una casa del terror. Es muy famosa porque la entrada es gratis. O sea, creo que solamente te piden como que una donación de cualquier cosa, ¿tú me entiendes? Como de comida o algo así, para entrar. Pero cuando tú entras, o sea, te hacen firmar un papel, un documento, que todo lo que te pase ahí es bajo tu propio riesgo. Porque la hizo una persona que estuvo, no me acuerdo si era en el Army o fue, creo que fue un Navy, un SEAL. O sea, fue algo con mucho rango dentro de la milicia.
y con más gente se unió para hacer la casa del terror más terrorífica literalmente del mundo. O sea, ahí te pueden hacer vomitar, te pueden pegar, te echan sangre arriba, sangre de vaca de cerdo, o lo que sea, así. Te hacen, o sea, es muy asquerosa. Te ponen, si por lo menos tú les tienes miedo a las arañas, lo que sea, te ponen en una cápsula y te meten arañas. Eso, masoquista que está muy bien. Brother, yo me inscribí. ¿Tú masoquista? Hasta ahora no me han llamado, pero y el premio, lo más de pinga de todo es que si sobrevives, creo, no me acuerdo. ¿Sobrevives? O sea, si te quedas. Ya. No sobrevives, no, si te quedas, más, creo, no sé si son 24 horas, 12 horas, algo así. Dentro de ese sitio, te dan $10,000. Yo me puedo inscribir. Hasta ahora nadie ha pasado la prueba. Es que yo paso. A mí hace falta $10,000. Imagínate, o sea, es que estar 2 horas, 3 horas así, o sea, porque te meten en un hueco, te echan tierra arriba como si te estuvieran enterrando, vivo. Y la verdad es que hay cosas, o sea, hay cosas de cosas, ¿no? Hay gente que por lo menos eso le pasaría hacer una tontería, pero lo de las arañas le parecerá como creepy, o habrá gente que no soporta estar encerrado en un sitio, ellos te encierran en un sitio, ¿tú me entiendes? O sea, son muchas cosas que te pueden pasar. Y que tú sabes hasta qué punto eso es jugando, claro. ¿Esto en serio o qué? Porque... Claro, o sea, juegan con tu mente, o sea, por eso que te mencioné que estuvo en el Army, porque pues esa gente, muchas de las cosas para los que ellos entrenan, más que dolor físico, es dolor psicológico también, ¿no? Porque si ellos lo llegan a agarrar un enemigo, lo que sea, ellos tienen también que entrenarse mentalmente. Y eso es justamente lo que él pone a prueba ahí, o sea, la mentalidad de las personas. Y fíjate, nadie ha podido pasar la cantidad de tiempo que se necesita para ganarse los $10,000. Aquí ya, está bueno. Sí. Oye, ¿has ido a una buena casa embrujada? Yo estuve hace como unos 2 meses en una casa embrujada. Una casa... ¿Qué tal? ¿Qué tal fue? Estuvo interesante. Es una casa que se llama May Stringer House. Es en Brooksville. Okay. Es una de las casas encantadas más famosas de la Florida. Okay. No sabía eso. Y bueno... Interesante el dato. Sí. Bueno, lo que pasa con esa casa, es que todas las personas que habitaban esa casa desvivieron. O sea, por decirme la causa. Pero bueno, también fallecieron. Ok. Y bueno, ya tú sabes, niños pequeños que desvivieron, recién nacidos, cosas raras. Pero bueno, lo que más me dio cringe fue unas muñecas. Yo con las muñecas no me dio muy bien, o sea... Yo tampoco. Me dan miedo. ¿Tú sabes cuáles me dan miedo a mí? Las de trapo. A mí una trapo. Mi mamá le encantan las muñecas de trapo. Yo las odio. Es como que siento como que tienen vida, bro. Sí. Como que tienen algo dentro. Sí, las de trapo. O sea como que tienen... ¿Sabes cuáles son las de trapo, no? Sí, las de trapo. Sí, horrible. Como que pueden tener un espíritu o algo dentro. Papá, a mí me dan... Siempre, de toda la vida, me dieron un cague las muñecas esas. Entonces, ver algo que no pestañea, que está con los ojos abiertos todo el tiempo, yo como, wow. Entonces, había unas muñecas de brother en una cuna. ¿De trapo? No, parece que era de porcelana, no sé, algo raro. También son horribles. Están bien es hechas. Que las muñecas antiguas son feas, bro. Yo no sé cómo un niño jugaba con esa vaina. Tengo una amiga que fue conmigo y tiró fotos y me la envió y la vamos a poner ahora mismo. Son inéditas. Nada más tenemos nosotros. La foto de las muñecas es. ¿Sí? La van a ver por aquí. La van a ver por ahí. Ok, se la mandaron. Sí. Dicen la que... Wow, qué foto más fea. Sí. Dicen la que... No, está buena. Dicen la que nos estaban dando el tour dentro de la casa. Que una vez trataron de mover las muñecas para otro cuarto y dicen ellas que la cuna se partió en pedazos. ¿La cuna de la muñeca? La cuna. Como que se molestó el ente que estaba ahí, que movieron la muñeca, posiblemente. Y rompió la cuna. Y tuvieron que trasladar otra vez Otra vez la muñeca para atrás, dijeron, no, para mí, vamos a hacerla ahí. Jueguen ahí. Dato interesante, ahorita que estamos en Halloween, ¿sabes la casa de los Warrens? No sé si el Conjuro 1, Conjuro 2, Conjuro 3, para que no lo haya visto, el 1 y el 2 son buenas, 3 malas. La casa de los Warrens, tú sabes que ellos fallecieron. Y ellos, la hija no quiso como que seguir con eso, ¿sabes? O sea, la hija como que se desprendió un poco de ese tema. Y ella vendió la casa. Y esa casa la compró un chamaco famoso, creo que es incluso youtuber, creo, no me crean, pero creo.
que es youtuber, y él ahora alquila la casa para que la gente vaya y haga tours dentro de la casa. Sí. Incluso creo que te puedes quedar incluso una noche ahí si quieres. Deberíamos ir un día. Deberíamos un día. Sí, documentar todo. Documentar, a ver si nos pasa algo interesante. Pero también dicen, o es el rumor que hay, de que Annabelle también está perdida. Porque parece que alguien la movió. Y la persona que la movió se desvió. Entonces, también dato interesante. ¿Se desvió? Bueno, Annabelle lo desvió. Annabelle lo desvió. Puede ser también, sí. Nadie quita eso. Cosas raras que te hayan pasado. Bueno, o sea, pues me contaste cosas de cuando eras niño, de cosas que viste que eran como medio raras, pero que te hayan pasado realmente que tú digas, esto no le encuentro una explicación. A ver, estaba yo en la cocina con una amiga y vi como... ¿A qué edad tenías? ¿Eh? ¿Qué edad tenías? Esa edad de ahora. ¿Ahorita? Sí. Y estábamos hablando y de la nada había un gatico colgando así, pero colgando de la pared. Y de la nada se movió así. De la nada. Y los dos lo miran y me dijo, what the fuck. Así, brother. Así. No había una brisa, era dentro de la casa. Bueno, ¿sabes? Está de pinga. Duro, fíjate que yo no creo eso y dice, ¿tú viste eso? Yo sí, veo eso. Y el gato sí me hace. Era un hilito que sostenía el gato me lo Ay, madre. Eso. ¿Sabes qué? A mí me pasó algo muy similar cuando estaba chamaco. Yo estaba en la escuela, estaba en el liceo. Y yo en ese momento tenía un gran amigo. Y él a veces iba a mi casa. Hacíamos tareas y mierda, ¿no? Y entonces la cocina de mi casa era, o sea, ponte tú, aquí estaba la sala, ¿no? Y la cocina conectaba de los dos lados. O sea, podías entrar por este lado o por este lado. O sea, aquí estaba la sala, la dividía una pared, que era la parte de la cocina, sí. Y entonces podías hacer esto, ¿no? Sí. De este lado habían ventanas, pero esas ventanas estaban cerradas. Y justo en el mesón, porque la cocina tenía mesón de lado y lado, en el mesón mi madre siempre traía los cubiertos estos que se guindan, ¿sabes? Sí. Que terminan así todos paraditos boca abajo. Ella siempre los tenía ahí. De repente yo estoy hablando con mi amigo, estábamos en la cocina, cuando nos estábamos haciendo unos jugos o algo, no me acuerdo qué era lo que estábamos haciendo. Y de repente los cubiertos empezaron a mover de la nada. Y de repente, ¿vieron la cara que José y yo acabamos de hacer? Fue la misma cara de mi amigo. No estaba metiendo nada a tu amigo y tú. No, eso era lo peor, que estábamos bien, güey. Y mi amigo y yo nos miramos así, y él me dijo, me voy. Agarró, se dio media vuelta, literalmente ni lo llevó a la puerta. O sea, el bicho abrió la puerta de la casa, salió mandado. Y yo me quedé, lo peor fue que yo me quedé ahí solo. Un hombre valiente. Valiente, papá, no teníamos nada para dónde ir, porque si no me hubiera ido también de esa casa, estaba de madre. Y desde entonces ya nunca viste más a tu amigo, o sea, no, bueno, él está de madre eso. Pero otra cosa que también me pasó, y que no nada más me pasó a mí, sino nos pasó a todos, a un grupo de jóvenes de mi familia, ¿no? Porque estaban entre adolescentes y niños. Nosotros fuimos como una casa, también en la playa. Yo no sé qué tiene la playa en Venezuela, pero también era una casa de playa. Estaba una familia de nosotros que pues era un poco más humilde, ¿no? Digámoslo así. Y él tenía, la casa era grande también, ¿no? Y él, como en el comedor de la casa, tenía un cuadro, ¿verdad? En el comedor de la casa tenía un cuadro que era un payaso fumando. El payaso era bien tétrico. Sí. El cuadro era bien tétrico. Yo no sé por qué tenía ese fucking cuadro en un comedor. O sea, no sé qué se le ocurre. Eso está maniático. Pero el cuadro tenía un payaso que estaba fumando. Y lo más loco era que cuando... O sea, el payaso estaba así, ¿no? Y el mechero, o sea, la mecha del el fuego, ¿no? Que produce, no me acuerdo si era un lighter, o sea, un encendedor, o si era un fósforo. Pero la llama que producía eso era como, o sea, si te le quedas viendo mucho tiempo, era como una persona con las manos así. Wow, estaba chévere. Estaba chévere. Estaba bueno. Papá, nosotros estábamos cagados, porque cuando tú te le quedas viendo mucho el cuadro, tú empezás a ver
que la persona como que empezaba como a bailar o a caminar hacia ti. Estaba bien tétrico, porque claro, de paso, o sea, el cuadro no era pequeño, o sea, era como un cuadro bastante grande, pero el encendedor era muy pequeño, entonces claro, a la distancia, yo no sé si era un fallo visual que tú veías como que si se estuviera acercando, pero estaba tétrico. Y sobre todo que en la noche, claro, todos nos quedamos impactados con el cuadro, ¿no? Todos los jóvenes, andamos como que duramos rato hablando sobre el cuadro y lo que estaba pasando, y los adultos empezaron a escuchar. Y en la noche, cuando nos fuimos a dormir, todos se subieron al techo y empezaron a tocar en el techo y empezaron como a armar fogatas fuera de la casa. Entonces tú pensabas que eso se estaba cayendo, que habían fantasmas afuera, que estaban incendiando la casa. Todo el mundo asustado por la noche. Ya. Después que tú escuchas la risa de los tíos arriba en el techo y tú, hijo de puta. ¿Y a ti no te ha pasado que has escuchado como una voz familiar que te llama y tú vas a ver y no hay nadie? No, tú eres loco. A ver, no voy a ver. Varias veces, brother. ¿Tú vas a ver? Voy a ver. O sea, cuando yo loco. En mi casa, yo escuchaba que me llamaban desde abajo, porque yo vivía en una planta. Como José Ángel. Y no sé, una voz que yo reconocía. Y yo iba a ver y no había nadie. Y la piel de gallina, brother. Yo decía, mierda, yo no hago más nada. Y me pasaba que como estaba yo soy entretenido. Tú ibas a ver, yo le digo, ¡sube! No puedes decir sube. ¿Estás loco? ¿Por qué? ¿Estás dando entrada? Yo iba a ver, yo al menos decía, ok, pero sube. Claro, se te mete toda la bichera de la casa. ¿Cómo te vas a hacer tú? Estás loco. Estás loco. ¿Sabes qué me daba miedo a mí? Los espejos. Los espejos. Es que esa mi abuela era bien, era bonita, pero bro, era como de la época de 50, 60. Claro, era bien tétrica. Sí, brother. Y tú sentías como una aura pesada brother, en la casa. Frente a la cama había un espejo. O sea, tú te acostabas y tú te mirabas y decías, hasta mañana, Daniel, y te acostabas a dormir, porque el espejo estaba frente a ti, ahí. Y tú decías hasta mañana. No, es que era algo, o sea, no me gustaba dormirme, porque dicen que los espejos es como una puerta hacia otra dimensión. Sí. Y yo sentía eso, brother. Y yo sentía como que, no sé, como algo podía salir de ahí mientras yo estaba dormido. Ok. ¿Entiendes? O sea, a mí yo no me gustaban los espejos eso. Te iba a decir algo. A veces se asocia mucho a los fantasmas o apariciones con niños. Sí. Con niños pequeños. Se dice que los niños pequeños pueden verlo porque dicen que los niños observan las cosas con otra frecuencia. Sí. Y es por eso que pueden ver cosas que nosotros no vemos. Al igual que los gatos. Entonces puede ser que los gatos... Y los perros dicen que les ladran. Que les ladran. O sea, eso es lo que decía al principio. ¿Te acuerdas que los niños... Sí. Eso es cierto. Ya. Ahora eso. Ok. Sí, los niños... Por eso es que siempre ponen en las películas como que los niños juegan con ellos y tal. Sí. Porque sí los pueden como que visualizar. O sea, a mí siempre, por lo menos si... para el que no haya visto episodios anteriores, nosotros tenemos una perrita chiquita. Cada vez que ella ladra o cualquier, sobre todo ella, porque ella no ladra de por sí, o sea, ella no es una perra que ladra. Y si ella ladra en la noche, uno se asusta, porque uno dice, ¿a qué pinga le está ladrando esta perra? ¿Tú me entiendes? La otra vez estaba en el cuarto de mi hermana ladrándole a la nada, literalmente estaba ladrando como hacia una esquina. Y yo le dije a mi hermana, bueno, buenas noches, me voy para mi cuarto, adiós. Valientemente. Sí. Quédate tú aquí, nos vemos. Y papá de pinga. De este crucifijo ahí, digo, bueno. Sí, pero así cosas, gracias a Dios, a mí casi cosas así sobrenaturales no me han pasado. He escuchado de gente que sí le pasan cosas, pero a mí por lo general nunca me ha pasado así. Lo único fue lo de mi amigo. Es lo único extraordinario que me... Bueno, la teoría de lo de los niños, volviendo a lo que estabas comentando tú de los niños, la teoría de los niños es que no necesitan pedirle permiso para llevarse el alma de los niños, ¿me entiendes? Por eso se le pegan mucho más a los niños, según lo que dicen. ¿Y qué pasa con las posesiones demoníacas, bro? O sea, una pregunta que yo hago. Ajá. Las posesiones demoníacas, ¿los demonios poseían solamente a vírgenes? No. Eran a malanga. Pueden poseer a quien sea, sí. O sea, como mujeres, ¿no? Sí, lo que pasa es que eso conlleva, según los Warren, sí, eso conlleva un proceso, no es tan fácil. O sea, porque ellos tienen primero que debilitarte, como que espiritualmente, ¿tú me entiendes?
por varias cosas. O sea, tienes que empezar a renegar un poco de Dios, ¿tú me entiendes? O creer menos en Él por lo que te está pasando con ellos. Y ellos se van fortaleciendo a través de eso y también del miedo que van creándote. Entonces, por eso no atacan de una, porque no son tan fuertes. Se van alimentando de ese miedo. ¿Podemos terminar el podcast ya? Sí, ya te está dando un poquito de nervio. No, todavía solo. Y tú tienes que llegar a tu casa oscura. Y manejar solo. Y manejar solo. Y veo el retrovisor. Sí, tienes Bájate. que chequear bien ese retrovisor ahorita. Yo vivo para antes. ¿Ah? Yo vivo para siempre. Nosotros nunca hemos dicho dónde vivimos, y la verdad tampoco lo vamos a decir, pero vivimos en una zona muy boscosa también. Entonces le añade un poco más de tétrico al asunto. Da miedo. Es una... Me acordé de algo. ¿Te acuerdas? ¿Esa vez que yo me bajé? Sí. ¿Qué fue lo que pasó? Por tu casa. Sí. José vive en una zona bastante boscosa. O sea, yo vivo en una zona boscosa, pero José vive en una zona el doble de boscosa. ¿Dónde vivo yo? En Narnia. Y entonces, de la parte de atrás de su casa y la lateral son puros árboles. Un día él se va y entonces para entrar a la casa de José es por un costado que se entra, no se entra de frente, se entra al costado, justamente por donde están los árboles. Entonces un día que yo lo estoy dejando en su casa, creo que veníamos de rumbear, ¿no? Veníamos de salir en la noche de la iglesia y eran como las 2 de la mañana que salimos de la iglesia. Entonces lo estoy llevando a su casa, lo dejo. Y José Ángel, ¿tú me llamaste? No me acuerdo. O sea, ¿tú viste algo? Yo vi algo. Ok, José Ángel, no sé si fue el que me llamó a mí o yo lo llamé a él, pero los dos vimos lo mismo desde puntos totalmente distintos. O sea, él estaba entrando a su casa y yo veo que algo pasa, o no sé si fue algo o alguien o lo que sea, pero fue como una sombra, pero sumamente rápida. O sea, ningún ser humano corre a esa velocidad, o sea, fue extremadamente rápida. Yo lo llamo, o él me llama, no me acuerdo quién fue, y nos preguntamos como que, ¿tú también viste algo? Y él responde que sí. Yo le dije, brother, ponte a orar, ponte a hacer algo, pero está de madre. O sea, que los dos hayamos visto la misma sombra pasar, ¿verdad? Desde puntos totalmente distintos. O sea, no fue que José Ángel me podía ver a mí o yo lo podía ver a él. O sea, no nos estábamos viendo. O sea, no era como que había una conexión de miradas de él vio hacia un punto, yo lo voy a ver hacia ese mismo punto, no. Y estuvo bien tétrico, bien tétrico ese día. Sí. Eso yo creo que sí ha sido lo más sobrenatural que me ha pasado, porque sí fue bien scary. Era como una persona, era como un ser humano, pero pasó muy rápido. Demasiado rápido. Y era una sombra solamente, o sea, fue solamente la sombra de algo que pasó. Y como que lo más curioso fue de que yo no me acuerdo si eran realmente las 3 de la mañana ya, cuando pasó eso. Yo cogí una racha, brother, que me despertaba a las 3 de la mañana o 3:03. Brother. Entonces me dijeron que esa era la hora de Dios. Yo, bueno, ya menos mal que estoy bien. Entonces. No. ¿Estoy mal? Por lo general lo tocan 3 veces. Pero... Me acordé, sí. ¿Qué? Dilo. Que me acuerdo de eso. Que okay, sí, yo después te digo por qué. Yo eso lo he dicho varias veces aquí en este podcast. ¿Cuántas veces? ¿Qué cosa? Que cuando yo estaba en Ecuador, yo vivía... ¿Nunca lo has dicho? Sí, yo vivía en una segunda plana también. Ok. Y la ventana daba para afuera, no había ni un alero ni nada. Y sentía que a las 3 de la mañana tocaban a la ventana, bro. Hacían pa, así. Ok, ¿sabes por qué? ¿Por qué? ¿Por qué las 3? ¿Por qué? ¿Por qué los 3 golpes? ¿Por qué? Porque es un insulto al Padre Nuestro. Autorizado, ven. Es un insulto a la Trinidad. Pero hacer... Brother, sí. Eso 3 veces. ¿Y quién era? ¿Es un demonio? Pues sí. Es un insulto a la Trinidad, o sea, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Wow. Por eso tocan 3 veces. Y la ventana era para nada, era nada, no había nada. Esa historia nunca la has contado aquí, yo no sé si... Sí, brother, o no sé si... ¿Tú tienes otro podcast por ahí? No, o siempre la cuento. Eso, yo creo que es lo más supernatural que me ha pasado a mí. Y eso fue como un mes pegado. Yo sí sé que lo más sobrenatural que me pasó a mí fue contigo y me acaba hasta un escalofrío por eso. No, estoy erizado.
Y eso fue como un mes pegado, brother. 3 de la mañana. Ay. Así, brother. No estés tocando aquí. No, Okay. Bueno, muchísimas gracias por habernos visto, por haberte quedado hasta el final del video. Espero que te haya gustado. Romina te va a estar dejando nuestro Instagram y nuestro TikTok para que vayas y nos sigas. Muchísimas gracias por vernos y pues nada, esto fue todo por Arepa con Gris.